Antes de comenzar con el video, quiero decirte que lo que estás a punto de ver es algo un poco fuerte y son cosas que el ser humano ha hecho y que esto no solamente se queda en una institución de gobierno o en una institución universitaria, también pasa contigo día a día. Es por eso que te invito a que te cuestiones todo lo que estás a punto de ver y esos momentos donde puedes tal vez identificar que estás sintiendo presión por el grupo, por jefes o simplemente por tus propias convicciones. Dicho esto, empecemos con el video todólogo. En el mundo del internet existen muchísimos escenarios donde personas afirman haber trabajado para cierto tipo de gobiernos. Y de esos existen muchísimos documentales, videos, podcasts, fotos, posts. Ik moet ook zeggen dat de meeste van deze mensen hadden een geloof wat afwijkt van het gemiddelde. Je hebt katholieken, je hebt protestanten, je hebt allerlei soorten van religies. Deze mensen, de meeste daarvan, hadden een luciferiaans geloof. ¿Sabías que hay una mentira que nos contamos para dormir tranquilos? La mentira es que nosotros controlamos lo que hacemos. Que si alguien nos pone una orden absurda, por lo menos la vamos a cuestionar. O que si el grupo donde estamos se equivoca, nosotros nos vamos a separar, vamos a poner orden y diremos las cosas como son. O también que si el sistema se pone raro, nosotros vamos a pensar por nuestra cuenta. Y sí, eso suena muy lindo, casi tierno. Pero la historia humana está llena de personas normales que hicieron cosas horribles, por obediencia, presión o miedo. Y no porque fueran monstruos, sino porque en el momento exacto perdieron el control. La bata blanca, año 1961. Stanley Milgram. Stanley Milgram realiza en Yale uno de los experimentos más famosos de la psicología social. Le decía a voluntarios que participaban en un estudio sobre memoria y aprendizaje, pero en realidad les pedía que administraran descargas eléctricas a otras personas cada vez que fallaban respuestas. La víctima era un actor y las descargas eran falsas, y el verdadero objetivo era medir hasta dónde llegaba la obediencia frente a una figura de autoridad. Muchos participantes llegaron hasta el nivel máximo de 450 voltios. Y el estudio obviamente quedó marcado por la enorme controversia ética que provocó. Y aquí es donde entra lo perturbador. No eran villanos de película. Eran personas normales, gente común, como tú o como yo, con cara de «yo nunca haría eso». Hasta que una voz, con autoridad, les dijo «Sigue, aumenta un poco más el voltaje». Se volvió a equivocar. Hay que aumentar un poco más el voltaje. Y así siguieron, hasta que llegaron al tope. Porque el ser humano no siempre necesita convicción para hacer algo terrible. A veces solo necesita permiso. El grupo te dobla más rápido que el miedo. Después viene Solomon Asch y nos pega en la cara con otra verdad incómoda. La gente no solo obedece a autoridad, también se rinde ante la presión del grupo. En sus experimentos sobre conformidad, Asch encontró que los participantes se alineaban con respuestas claramente erróneas, aproximadamente un tercio de las veces. Además, alrededor del 27% se conformó con al menos 8 ensayos, es decir, 8 veces se conformaron con la respuesta errónea. Pero en los controles privados, casi nadie se equivocaba. La gente no solo obedece a autoridad, también se rinde ante el grupo. En estos experimentos, algo ridículamente simple pasaba. Te mostraban varias líneas y te pedían decir cuál era la más larga. La respuesta era obvia, obviamente, pero todos en la sala, menos tú, decían la correcta. Y aún así, tú dudabas. Muchos terminaron repitiendo la mentira, aunque sus propios ojos les dijeran cuál era la vara más larga. O sea, solos veían bien, pero con gente mirando a su alrededor, veían lo que el grupo miraba. Porque el cerebro humano prefiere estar equivocado con el grupo que estar en lo cierto, pero en soledad. Y eso ya es inquietante. Pero eso solo es el inicio. Aquí entra Philip Zimbardo en 1971, Universidad de Stanford. Un grupo de estudiantes era dividido al azar. Unos fueron guardias y otros prisioneros. No hay crimen, no hay violencia real, solo roles. Es un juego que nos va a decir algo muy interesante del ser humano. En cuestión de días, los guardias empezaron a humillar, castigar y degradar a los prisioneros. No porque fueran malos, no porque los obligaran, sino porque el contexto les dio permiso. El experimento tuvo que detenerse en menos de una semana. Y aquí está el punto que lo cambia todo.
Primero, el grupo te hace dudar de lo que ves. Después, el entorno te convierte en alguien que no eras hace 5 minutos. Y aquí es donde te das cuenta que no hace falta ningún tipo de arma. Solo un uniforme, una regla y la sensación de que aquí mando yo. Al seguir con el experimento, los estudiantes que eran guardias comenzaron a abusar de su autoridad, en ocasiones sin ser necesario. ¿A qué te recuerda eso? ¿Algún político o presidente tal vez? ¿Algún jefe de trabajo? Y es así donde notas que el poder cambia en más ocasiones de las que nos gustaría admitir a las personas. Y sí, yo sé que estos experimentos nos muestran la ética del ser humano y hasta dónde puede llegar, pero lo que estoy a punto de mostrarte rebasa por mucho esos límites. Cuando el gobierno quiere jugar con tu cabeza. Y aquí es donde empieza la parte que ya no suena a experimento universitario. Suena a gobierno secreto y pesadillas con presupuesto. Empecemos con el MK Ultra, algo que fue muy famoso en su momento e incluso sigue siendo famoso a día de hoy. Esto fue un programa ilegal de la CIA que operó entre 1953 y 1964. La agencia usó LSD, hipnosis, electroshock y privación sensorial para intentar controlar la mente durante la Guerra Fría. Muchos sujetos no sabían que estaban participando en un test encubierto. El proyecto obviamente terminó hundido en escándalos, y esto conllevó que gran parte de los registros fueran destruidos después. Y por si eso no bastara para poner nervioso a cualquiera, también hubo un programa de Remote Viewing o visión remota. La propia CIA encargó una evaluación del programa y el reporte del American Institute for Research concluyó que no se había demostrado que funcionara por un mecanismo psíquico y que no había aportado valor operativo comprobable para la inteligencia. Pero lo que sí sabemos es más raro y más triste, o al menos lo que sí confirmaron. Hubo intentos reales de tocar la mente humana como si fuera una máquina, y cuando el Estado se obsesiona con entender a la fuerza, el resultado no es ciencia ficción, es miedo con sello oficial. Y sí, para este punto ya debes de estar pensando que hay muchas cosas que el gobierno e incluso institutos universitarios han llegado a hacer sin mucho consentimiento, expandiendo los límites de lo que el ser humano puede llegar a hacer solo por curiosidad. I feel really fucked up inside. You don't know. I gotta go. To a doctor, anything. I can't stay now. I'm fucked up. I don't know how to explain it. I'm all fucked up inside. Help me out! Este caso que voy a platicarte es totalmente real. Jenny fue una niña encontrada en 1970. Tras años de aislamiento severo y abuso, vivió gran parte de su infancia encerrada, casi sin contacto humano, con un desarrollo físico y del lenguaje gravemente afectado. Después se volvió un caso clave para estudiar el desarrollo humano y su lenguaje. Esto no es un experimento en el sentido clásico, pero sí una brutal demostración de algo que da miedo admitir. Sin interacción, sin estímulo y sin vínculos, el ser humano se descompone, no solo psicológicamente, también en lo más básico: identidad, lenguaje, vínculos. Vaya, el ser deja de estar ahí. You want to see your father? Father is not living. You remember what it was like when you lived at home? What were you sitting on when you ate the cereal? In the pot. In the potty chair. Potty. Where did you stay when you lived at home? Where did you live? Where did you sleep? Es por eso que aquí ya no estamos hablando de cosas raras o de cosas que podríamos decir éticamente aceptables. Aquí estamos hablando de humanos con bata haciendo cosas imperdonables a otros humanos. Así que sí, humanos con bata, firmas y justificación técnica se pusieron a decir: es por la ciencia, es que el ser humano necesita el conocimiento. Y es comprensible, pero ¿hasta qué punto es demasiado? Porque aquí entramos al golpe final. Y ahora sí, vamos a ponerlo crudo, porque aquí es donde entras tú. La pregunta no es si estos experimentos fueron extremos. La pregunta es qué tan diferente eres tú de ellos cuando te pones en el contexto correcto.
porque ellos tampoco se veían como monstruos. Eran estudiantes, investigadores, padres, personas normales. Y aún así, cuando les dieron autoridad, presión, miedo, aislamiento o una regla suficientemente convincente, las cosas cambiaron. No siempre hace falta maldad pura para destruir a alguien. A veces basta con ser obediente. A veces basta con que el grupo te mire feo. A veces basta con una bata blanca. Y a veces basta con que el sistema te diga: Sigue. Continúa. Lo más inquietante de todo esto es que tal vez no somos tan libres como creemos. Tal vez no estamos bien acomodados. Hasta que alguien mueve la silla. ¿Por qué te gustan las cosas que te gustan? ¿Qué tan fácil eres de manipular? ¿Has tratado mal a alguien solo porque tu grupo de amigos te miró feo? ¿O porque ellos ya trataban mal a alguien y te quisiste unir? ¿Sentiste esa presión en algún momento? Porque si es así, no te sientas mal. Solo comprueba que el ser humano es moldeable.